Ocurrencias en gotas. Hoy en nuestra conversación, recordemos que es una conversación y no una entrevista, tenemos un invitado especial. Se llama el doctor Gabriel Ibarra Pardo. Es abogado, tiene una maestría y ha trabajado durante muchos años, no decimos cuántos porque me toca a mí decir que más años, ha trabajado el tema de la competencia. Y me parece interesante que entremos un poco en profundidad en ese tema de la competencia, empezando por un artículo que usted escribió. Buenos días, doctor Ibarra. Usted escribió un artículo en una revista, ¿cómo se podría llamar? Es una publicación de la República que se llama Asuntos Legales. Sí es. Exacto. No es exactamente revista, pero tampoco es periódico. Es un suplemento, digamos, que tiene la República. Y escribió un artículo que tituló "Cuando la competencia abruma al consumidor". Y eso me sonó mucho porque yo lo que he creído siempre es que la competencia no puede abrumar nunca al consumidor, sino más bien la falta de competencia, es decir, la concentración. Y sobre eso me he centrado mucho. Pero, ¿por qué, doctor Ibarra, usted cree que a veces la competencia puede abrumar al consumidor? Claro, muchas gracias, María Teresa. Es un placer estar aquí contigo. A ver. Gracias a usted. Este es un tema complejo porque claramente la competencia, y nadie va a controvertir eso, se ve como uno de los pilares del progreso y del desarrollo. Sin embargo, la competencia tiene que ser sana. Entonces la pregunta es, ¿cuándo la competencia es tóxica? Hay un estudio de Maurice Stock y el señor Shirazi, que de la Universidad de Oxford, Esri de la Universidad de Oxford, que han planteado claramente en qué situaciones la competencia puede llegar a ser insana, nociva y tóxica. Uy, terrible. Es decir, cuando hay sobredosis de competencia. Como todo en el mundo, las sobredosis generan efectos adversos y pueden ser tóxicos. Pues nosotros también podemos estar sometidos a veces a una sobredosis de la competencia. Hay diversos casos. Una manifestación es esta, cuando hay diversidad hay exceso en la diversidad de opciones. Es decir, usted pone el ejemplo de una tienda de licores en donde le ofrecen 50 whiskies y uno no sabe cuál es el bueno. Grande o una gran superficie. El tema es que en el tema de la psicología del consumidor, pues el consumo implica decisiones e implica escogencias. Entonces, el punto es cuándo ese proceso de decisión puede estar viciado o puede saturarse, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, el exceso de opciones produce el efecto adverso, saturación, porque satura al consumidor. ¿Y qué es saturar? Ya vamos. El raciocinio que tiene que hacer el consumidor a veces cuando elige puede agotar y puede en un momento dado generar ansiedad y frustración. Me explico. Supongamos que entramos a una tienda de licores y encontramos 1.500 variedades. En teoría la decisión del consumidor es racional, pero si uno fuera a tomar una decisión seria, uno tendría que coger las 1.500 variedades y hacer un estudio de cada variedad. ¿Cuánto tiempo se va a demorar eso? Es decir, el tema es que yo como consumidor me veo precisado hacer una decisión rápida en muy poco tiempo entre 1.500 variedades. Y eso es lo que produce angustia. Claro, es lo mismo que pasa cuando yo llego a un supermercado y encuentro 5 sabores de mermeladas distintas. Exacto. Llega un momento en que después de determinados números de mermeladas ya no quiero saber más. Y no siempre voy a decidir, el número excesivo de opciones no siempre, o a veces no solo no siempre, sino me va a impedir también realizar la mejor escogencia, ¿cierto? Y a veces
ese número de diversidad de opciones son manipulados y se ponen tantas opciones precisamente para saturar al consumidor, de tal manera que cuando ya estoy saturado viene el agente comercial a ayudarme a decidir, pero ayudarme a decidir de acuerdo con lo que más le conviene a él, no con lo que más le conviene al consumidor. En ciertas droguerías, farmacias, llega alguien, de pronto una señorita, y le dice que está buscando y nosotros le ofrecemos esto. Eso es una manera de manipular un poquito al consumidor. Claro. O hay es una estrategia muy generalizada. Puede ser una estrategia generalizada, o hay demasiadas, tantas opciones que yo destaco una de ellas en publicidad, y lo que pasa es que en realidad no es que haya tantas opciones, sino que yo puse las opciones como paisaje para que me fijaran la más destacada, por ejemplo. Entonces, obviamente, estas son temas que no se discuten a veces, pero que tienen que ver mucho con la psicología del ser humano, que a veces está llena de sorpresas. Ahora, cada decisión implica un costo de oportunidad. O sea que si uno llega a una tienda y uno ve 5 pares de zapatos, y uno eligió uno, dejó uno de elegir los otros 4. Muchas veces el consumidor, y yo les cuento que eso a mí me ha pasado con mi señora, cuando uno va a una tienda, la decisión toma un poquito de tiempo, se termina uno llevando un par de zapatos, pero se queda uno pensando en los que no escogió. Entonces al otro día vuelve uno a la tienda, devuelve el par de zapatos y se lleva otro. Y claro que esos costos de oportunidad, lo que uno escogió, genera ansiedad. Entonces, entre más escogencias hay más costos de oportunidad. Entonces, eso en algunos casos puede llevar a saturar, a agotar y a generar frustración al consumidor. ¿Y usted cree que eso pasa en Colombia? Claro que pasa. ¿Pasa más en otros países? Pasa en todos los países donde hay economía de mercado y donde hay productos diferenciados. Ahí llegamos al punto clave, que es el mercado. Claro. Y el mercado en Colombia, ¿usted cómo lo ve? Bueno, lo que pasa es que cada mercado tiene sus particularidades. Claro, nosotros pues tenemos un mercado propio, una economía que no es muy grande. Tenemos un mercado, obviamente, que en muchos sectores es concentrado, pero eso es inevitable por el mismo tamaño de la economía, ¿no? Usted dice también en su artículo que cuando la escogencia es desmotivadora, esa desmotivación que nos estaba explicando, ¿en qué se refleja? ¿En menor consumo o qué pasa? ¿O solamente frustración? Se refleja en que hay una interferencia en las decisiones del consumo, y eso afecta a la competencia, porque la competencia no es sana, no es. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Cuando el consumidor tiene tantas opciones, termina o decidiendo de cualquier manera, o incluso puede no decidir. Y realmente, cuando a veces es inevitable cuando hay opciones que eso pase. El problema es cuando esas opciones se comienzan a manipular. Por ejemplo, en los supermercados hay una cosa que se llama productos por categoría, y hay incluso líderes de marca, y todo eso a veces, no siempre, pero a veces se presta para muchas manipulaciones. ¿Y eso qué es, líderes de marca? Que, por ejemplo, el sitio donde se colocan los productos en una góndola es decisivo, por ejemplo. Ah, sí. Góndola es la que sobresale. En una góndola claro. Entonces, a veces incluso se nombra una marca por categorías como líder de toda una serie de productos, y eso puede prestarse a manipulación, ¿no? Pero ¿cómo se escoge el líder en ese caso? Eso es arbitrario. Sí, claro. Obedece a los intereses del supermercado. Claro, por eso. Entonces, eso atenta a veces contra la transparencia del mercado. Claro. Es decir, no estamos aquí diciendo que la diversidad de escogencia es mala, no. El problema es que todo en exceso es nocivo. Claro. Pero eso se presenta no solo, el tema del exceso de la no sana competencia, no solo se manifiesta, por ejemplo, en esas múltiples escogencias. El punto es, la competencia no es sana, podemos tener como principio general, cuando el interés individual del competidor no coincide con el interés colectivo. Bueno, es decir, cuando el interés, y ahí vamos a tener otra manifestación, cuando el interés del competidor incluso es nocivo para la colectividad. Entonces, Razi y los autores que estoy mencionando, básicamente
ponen un ejemplo, dicen, mire, la competencia es nociva cuando va cuesta abajo. ¿Cuándo va cuesta abajo? Cuando genera un pierde-pierde. Aquí hay un ejemplo clarísimo. Cuando el precio se reduce a tal manera, porque hay una competencia demasiado agresiva y feroz, todo el mundo puede va comenzar a bajando su precio. reducirse también la calidad. Y eso puede poner en riesgo la calidad, la salud del medio ambiente, los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Si Claro. yo tengo que bajar tanto que tengo que pagar mal a los trabajadores, entonces ahí la competencia comienza a ser nociva. Y vamos a poner unos ejemplos. Ellos ponen el ejemplo de un partido de hockey. Uh-huh. Si hay un señor en el partido de hockey se utilizan unos cascos muy pesados, ¿cierto? Sí. Entonces, si hay un jugador que dice, yo no voy a utilizar el casco para poder competir más ágilmente y tener una ventaja sobre los demás que se utilizan el casco, pues los otros se dan cuenta de eso y pueden tampoco comenzar a no utilizar el casco. Sí. Al final terminan todos en el mismo plano, pero sin utilizar el casco, perdieron todos. Nadie ganó porque hay una mayor inseguridad, hay un mayor riesgo para la salud y todos terminaron en el mismo nivel. ¿Y usted cree que eso se da en casos concretos, Claro, se da digamos, casos. de Ahí la vamos. vida cotidiana? Un ejemplo clarísimo ocurrió en Inglaterra. Uh-huh. Cuando los supermercados comenzaron a bajar de manera excesiva y comenzaron a poner a competir a los productores de hamburguesas. Uh-huh. Llegó un punto en que el precio se bajó tanto que los señores productores de hamburguesas comenzaron a utilizar carnes de caballo porque no les daba para producir la carne normal. Sí. Entonces ahí es donde se llegó al dilema de engañar o morir, porque era absolutamente imposible con esos precios que les estaban fijando. Pero eso sucede en la práctica En la ahora. práctica sucedió en Alemania, en Inglaterra fue un escándalo. Si en un momento dado la competencia está tan feroz que se comienzan a bajar los precios, pues no puede conseguirse cosas de muy buena calidad a demasiado bajo precio, eso no existe. No, claro. Entonces llega un momento en que la competencia, el exceso de Es no estoy negativa, diciendo, okay, sí. no hay que decir que la competencia es mala de ninguna manera, estamos hablando de excesos. Cuando la competencia no con la concentración, exacto, que ese es mi tema. No, pero eso ya es otro tema. Es otro Estamos tema. hablando cuando la competencia no es sana. Exacto. Porque es que lo que uno debe buscar es una sana competencia. Estamos hablando de unas sociedades en donde rige el mercado. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre las sociedades donde rige el mercado y aquellas donde no rige? Claro que sí la hay. Y incluso a nivel tampoco es del todo sana. A nivel multilateral tenemos un caso dramático que es el caso de la China en el marco de la OMC. Uh-huh. La Organización que está generando Mundial todo del tipo Comercio. de distorsiones, porque como la China es una economía que se llamaba antes centralmente planificada o de no mercado, donde no operan las fuerzas de oferta y demanda, no son las que rigen cuáles son los precios ni nada. Precisamente el ingreso de la China a OMC generó una cantidad de distorsiones muy graves, porque China estaba compitiendo en unas condiciones muy distintas a los demás países que tienen que tener unos costos que tienen que absorber los empresarios, tienen que cumplir con unas políticas ambientales, unas políticas de seguridad industrial, etcétera. Cuando el Estado es el que produce, estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio. Claro, cuando el Estado es el que produce y no tiene que absorber costos, pues puede producir a cualquier precio y puede producir con bienes subsidiados que no están en un precio de mercado. Y eso para los que sí tienen que asumir esos costos, pues claramente implica unas distorsiones muy grandes. Y no hay un término medio, porque también uno ve que a la larga, o por lo menos eso dicen, la sociedad de libre mercado está perdiendo la batalla y realmente pues tampoco la opción es la otra de las sociedades totalitarias o de regulación. Sí. Yo creo que ahí la palabra que nos hace falta, y creo que esa la conoce usted muy bien, es regulación, ¿no es verdad? Sí, a ver, la función de la regulación es precisamente suplir las falencias de la competencia. Uh-huh. Bueno, eso lo planteaba también un poquito Keynes, ¿no? Sí. Pero claro, la función de la regulación es regular donde no hay competencia. ¿Para qué? Para evitar abusos. Porque obviamente donde no hay competencia puede haber abusos y en teoría la competencia se encarga precisamente de que no haya abusos, ¿cierto? Pero por supuesto la regulación es necesaria y ciertos sectores en donde no hay suficiente competencia pues tiene que
suplirse con regulación. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Sí, entre otras, en otros también sectores, no solamente el consumo, sino también, por ejemplo, los medios. Entonces, no, por los medios, la energía, sí, los medicamentos, exacto, las patentes, etcétera, sí, aquellos sectores donde la competencia no es suficiente. Aquí da la impresión de que a veces la función regulatoria del Estado es muy deficiente. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que eso hay que mirarlo dependiendo de cada sector, claro, ¿no? De cada sector. Yo diría, pues depende del sector en el que se mire, ¿no? Hay que tener una regulación en su justo contexto, y aquí el diablo está en los detalles. Y yo voy a poner un ejemplo. En teoría, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, vamos a poner este ejemplo, debiera haber regulación de precios porque pues hay una patente y hay un monopolio. Pero si a nosotros se nos va la mano en regulación, lo que puede ocurrir es que vamos a lograr el efecto contrario. El objetivo de la regulación de los precios es que el precio no sea excesivo ni no sea abusivo, ¿cierto? Y los medicamentos conserven un nivel de precios adecuado para que el usuario o el paciente tenga acceso a ellos. Pero si yo regulo mal los precios y los pongo demasiado bajos, lo que va a pasar es que si no le dejo al productor un margen de rentabilidad, pues el medicamento va a desaparecer del mercado. Entonces, en una mala regulación vamos a llevar a que el paciente no va a encontrar ni siquiera el medicamento a un precio alto, sino que no lo va a encontrar en absoluto. Entonces, esas medidas a veces toca hacerlas en su justo contexto y muy bien dosificadas para que no produzcan los efectos contrarios a los que se buscan. A los que se buscan. Y usted sugiere también que haya más regulación en ese sentido cuando hay sobredosis de consumo. ¿Eso en qué consistiría y qué países han tenido esa regulación del exceso? Más que no hay muchos países que se han atrevido, por ejemplo, a restringir. Yo creo que aquí habría una manera, y es la siguiente: si realmente se logra demostrar que ha habido una práctica de manipulación del mercado, yo creo que podrían utilizarse los mecanismos, bien sea de prácticas desleales de la competencia, o incluso podría haber. En Colombia hay una prohibición general que está consagrada en el artículo 1 de la ley 155. Si se logra demostrar que un agente del mercado ha manipulado y ha utilizado de manera perversa el nivel de escogencia para restringir la competencia, porque aparentemente la está fomentando, pero en la práctica la está restringiendo, yo creo que podría enmarcarse por esa prohibición general. Ahora, obviamente este es un tema de prueba, pero también yo creo que ahí el Estado tiene que hacer mucho en labor de pedagogía, en ayudar y asistir al consumidor en cómo fijar prioridades de consumo. Aquí en Colombia son fuertes las asociaciones de consumidores. No, yo diría que son muy débiles. Son muy débiles. Por ejemplo, en otros países, ¿cómo sería? En otros países hay asociación de usuarios de las aerolíneas, aquí no las hay. Ajá, por ejemplo, diría tema. Uno, ¿cierto? Sí. Aquí yo no conozco ninguna. En otros países son muy fuertes esas asociaciones. Es decir, aquí hace falta mucho, pero eso es parte de organización de la sociedad civil también. Claro. Nos falta organizarnos un poco. Que no participamos, ¿no? Y decimos nos hace falta que todo liderazgo está mal, también, claro. Que no, pero no hay liderazgo. Tenemos liderazgo, si no tenemos... Yo pensaría, y esto pues ya muy al margen, es que los colombianos no somos muy buenos con el principio de solidaridad, ¿no? Exacto. Nosotros nos hace falta mucho sentido de pertenencia, sentido colectivo, y mucho sentido del desarrollar el principio de solidaridad. Entonces es un tema cultural. Claro. ¿No? Pues yo creo que ese tema y otros temas también inesperados, doctor Ibarra, los vamos a tratar en la segunda parte. Bien.